Ahora vamos a ver otro algoritmo de ordenamiento que es un poco más complejo que el ordenamiento por selección. Este algoritmo de ordenamiento se llama ordenamiento por inserción. Bueno, veamos cuáles son los pasos del algoritmo. Primero dividimos la lista en dos partes, ¿ya? En dos partes. Una lista de elementos ordenados y una lista de elementos desordenados. Inicialmente, la lista de elementos ordenados va a tener únicamente el primer elemento de la lista. Eso va a ser definido así arbitrariamente, porque no necesariamente en el primer elemento de la lista va a estar el elemento que finalmente se va a quedar ahí, ¿ya? Pero para efectos del algoritmo, nosotros vamos a definir, vamos a inicializar que la lista de elementos ordenados tiene solamente el primer elemento de la lista. ¿Qué vamos a hacer después? Bueno, el, vamos a comparar el primer elemento de la lista de elementos desordenados con los elementos en la lista de los ordenados. O sea, vamos a tomar el primero que está en la lista de los desordenados y lo vamos a comparar con todos los elementos que estén en la lista de los ordenados. Entonces aquí viene la razón de por qué este algoritmo se llama ordenamiento por inserción. ¿Por qué? Porque cuando el elemento de la lista, cuando el primer elemento de la lista de los desordenados sea menor que un elemento en la lista de los ordenados, lo que vamos a hacer nosotros es insertar este elemento que está al principio de la lista de los desordenados antes del elemento de la lista de los ordenados que es mayor que él. ¿Ya? Si ningún elemento en la lista de los ordenados es mayor que el elemento que estamos ordenando, vamos a agregar este elemento al final de la lista de los ordenados. ¿Ya? Este proceso lo tenemos que repetir múltiples veces, porque en la medida que nosotros vayamos avanzando, va a aumentar el tamaño de la lista de los elementos ordenados y va a reducirse el tamaño de los elementos de la lista de los elementos desordenados. O sea, aquí, para implementar este algoritmo, se ve que en principio tendríamos que tener dos listas, una lista para tener los elementos ordenados y otra con los elementos desordenados. Y esas dos listas se pueden ir creando a partir de la lista original. Esto se va a ir repitiendo, como les decía, varias veces porque vamos a siempre tomar el primer elemento en la lista de desordenados y lo vamos a empezar a comparar con los elementos en la lista de los ordenados. Entonces, donde encontremos que debería ir este elemento, lo vamos a insertar. Y por eso se llama ordenamiento por inserción. Ahora veámoslo con un ejemplo gráfico. Vamos a partir con la misma lista que teníamos anteriormente, 2, 4, 6 y 1. Entonces el primer paso va a dividir esta lista en elementos ordenados y desordenados. Ya dijimos que esta división es arbitraria, porque el primer elemento que está en la lista va a quedar en la lista de ordenados. Pero como vamos a ver, eso no afecta el funcionamiento del algoritmo, ¿ya? Y el resto de la lista, van a ser los elementos que están desordenados. Entonces en este primer paso, nosotros vamos a tomar el 4, que es el primero de la lista de los desordenados, y lo vamos a empezar a comparar con los que están en la lista de los ordenados. Entonces vamos a tomarlo y lo vamos a empezar a comparar. Bueno, como el 4 no es menor que ningún elemento que está aquí, lo vamos a poner al final de la lista de los ordenados. Entonces lo vamos a dejar tal cual, 2 y 4. Y aquí avanzamos al paso 2. Se redujo el tamaño de la lista de los elementos desordenados y aumentó el tamaño de la lista de los elementos ordenados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar de nuevo el primero en la lista de los desordenados, que es el 6. Entonces, tomamos el elemento 6, lo comparamos con estos dos elementos. 6 es menor que 2, no. Es menor que 4, no. Entonces lo vamos a poner al final de la lista. Y aquí ha aumentado nuestra lista de elementos ordenados y ha disminuido nuestra lista de elementos desordenados. Ahora, aquí tenemos un único elemento. Vamos a tomarlo y entonces lo vamos a comparar. Vamos a compararlo con todos los elementos de la lista de los ordenados y nos vamos a dar cuenta que eh,
el uno debería ir antes que el 2. Y aquí es donde vamos a empezar a aplicar el algoritmo de inserción. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a pasar? Se van a correr los elementos. Se corre el 6, se corre el 4, se corre el 2 y el uno va a ir a parar al comienzo de la lista. Y ahí terminamos con la lista ordenada. Como ven, este algoritmo solamente mueve los elementos cuando es necesario, al contrario del otro algoritmo de selección, en donde siempre se van intercambiando dos pares de elementos. Aquí hicimos menos movimiento y la lista queda ordenada. ¿Ya?